¿Y cómo sé si estoy cargando mucho peso? La dinámica en la que suelen llegar a consumir las mujeres toda su comida, voy a poner un ejemplo, el avo, toast en la mañana, proteína cero. Cardio versus pesas. ¿Sirve tomar colágeno? No. No. ¿Por qué no? Ya. Si yo voy al gimnasio y hago muchísima pesa, muchísimo cardio, pero no consumo la suficiente cantidad de proteína, ¿qué va a pasar? Mientras más sedentaria es, en líneas generales, menos masa muscular tiene y más grasa tiene, pero es por el sedentarismo. No porque cargues pesas significa que te vas a poner así. Hoy en Si Tuvieras 30 tenemos a Jero de la Pesa, nutriólogo, que hablamos con él sobre las pesas, los mitos de las pesas y sobre cómo también a los 30 hay mucho estrés que puede estar causado desde la nutrición. Bienvenidos a otro capítulo de Si Tuvieras 30. Yo soy Jacqueline Calach. Yo soy Pablo Valles. Alexa, pon el podcast Si Tuvieras 30. Reproduciendo el podcast Si Tuvieras 30, donde sueltas la necesidad de tener la vida resuelta a los 30 años. Bueno, Jero, bienvenido a Si Tuvieras 30. Gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias por la invitación. Y Jero, nos gustaría empezar directo al grano por todo el tema de nutrición y que a los 30 normalmente mujeres no están cumpliendo su necesidad calórica ideal. Cuéntanos por qué pasa esto. Bueno, obviamente tiene múltiples aristas. Obviamente va desde el lado, pues, ideas ya preconcebidas, sociales, múltiples dietas que han hecho a lo largo del tiempo. Obviamente las redes sociales son un factor ahorita, híjole, bastante denso. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene algo que decir al respecto, desde tu mamá, tu tía, tu amiga, la que acaba de ser mamá, el novio, todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Y desgraciadamente creo que como la gente cree que las opiniones valen igual simplemente porque tienes esa libre expresión, empieza a tergiversarse muchísimo pues toda esta narrativa, ¿no? No comas mucho, come poco, desayuna como rey, come como príncipe y cena como plebeyo. La red social en general de, oye, es que es malo tal, es malo tal. Entonces como que todo el mundo empieza a tener exceso de ruido y pues mientras más ruido, menos atención, ¿no? Más confusión, menos sabes qué hacer. Los nutriólogos cada vez empezamos a caer más en esa cadena alimenticia, entre comillas, vamos a llamarle. Empezamos a tener un poquito menos de credibilidad. También porque creo que hay gente que se ha encargado también de causar que bajen nuestros estándares y baje también nuestro grado de opinión. Pero mi opinión ya vale lo mismo que la tuya y que la tuya. Y que la de los presentes, ¿no? Y tú no estudiaste, pero es que a mí me funcionó cañón y entonces, híjole, es que si a ella le funcionó, pues bueno, tal vez también a mí, entonces yo te digo lo contrario. Entonces, justo empieza a ser un tema, ¿no? Y obviamente, justo por todo este tema social, la gente se quiere ver de X manera, hay cierto estigma, hay cierto lo que tú quieras, en el que la gente empieza a tener como un poquito más de temor de pasarse de una línea, además una línea que no tiene un referente establecido y objetivo. Entonces nos empezamos a perder en todo ese sentido. Y con base también en esa como medio pérdida de sentido y de punto de referencia, empieza a ver también como esta ausencia mucho más agresiva de educación alimentaria, ¿no? O sea, de cuánto debo de consumir de proteína, cuánto de carbohidratos, cuánto de grasas, ¿no? Y digo, también un poquito como dependiendo de la década, del milenio, del momento, pues como que uno empieza a tener como más protagonismo, ¿no? En su momento no comas nada de carbohidratos, en su momento abusa de la proteína, en su momento nada de grasas. Hace 3 años, 4 años estaba en macro mega auge el tema de la dieta cetogénica, ¿no? Entonces proteína moderada, grasa mucha, carbohidratos nada. Entonces, como que en todo como que medio orden de prioridades, esto sube, esto baja, entonces como que empezamos a comer lo no adecuado, no necesariamente poco ni mucho, pero lo no adecuado de una y otra. Y lo que yo personalmente sí he visto es que las mujeres en las consultas que tengo de nutrición, cuando llenan su historial clínico, digo que aunque no es lo más confiable del mundo, pero
la proteína que consumen es muy poca. Como la dinámica en la que suelen llegar a consumir las mujeres toda su comida. Voy a poner un ejemplo: el avo, toast en la mañana, proteína cero. Y luego de colación me echaré una manzana, maybe un yogurt, ¿no? Bueno, órale, está tu proteína. A la hora de la comida pueden llegar a consumir de una manera un poquito más generosa como esa proteína. No consumen nada en la tarde, y si consumen algo son nueces, papitas, las obleas, etcétera. Y en la noche una ensalada o tipo una quesadilla. Y su consumo de proteína se reduce a 60, 70 gramos totales, ¿no? Como macronutrimento, no de 70 gramos de pollo, pescado, carne. Entonces su consumo es muy bajo. ¿Cuánto tienes que consumir? Aproximadamente entre 1.6, 2.2, 2.3, dependiendo de quién lo leas, quién lo diga, del texto, pero por lo general va de 1.6 a 2.2, 2.3 gramos por kilogramo de peso de proteína. Ahora, obviamente, aunque esto empieza a sonar un poquito más como teórico, ¿no? Pues por eso, si tienen duda de cuánto llegar a consumir, vayan al nutriólogo, infórmense, ¿no? Porque justo muchas veces la gente dice, no, pero es que eso ya es como más específico. Bueno, entonces si no sabes, que no es que debemos de saber absolutamente todos, pero medio en ese balancito, y es lo que vamos viendo nosotros como nutriólogos, ve mínimo una consulta de nutrición. Oye, no sé cuánto consumir. Ilústrame, nada más vengo a una consulta para que medio me des guía y a partir de ahí te vas moviendo. Bueno, pero vamos resolviendo entonces dudas, vamos estableciendo ciertos parámetros muy objetivos y a partir de ahí la gente va empezando realmente a saber comer, ¿no? Entonces, eso es lo que ya he visto. Ahora, ¿en qué repercute eso? Número 1, justo ya no tienes 22, ya no tienes 20, entonces tu masa muscular ya empieza a disminuir si no la estás utilizando realmente por medio de ejercicio, entrenamiento de resistencia, más que nada. Por eso una persona se puede ver de una manera a los 25 y aunque siga siendo exactamente lo mismo a los 30, 33, etcétera, algo cambió. Por eso la mayoría de la gente dice, es que cumplí 30 y empezó a Y es como, bueno, realmente no es tanto los 30, sino también es considerar mucho el hecho de que tus 22 años, ¿no? Tal vez estabas en la escuela, en la universidad, te movías mucho más, caminabas mucho más. El justo estar mucho más sedentario, aunque no hagas entrenamiento de pesas, causa que tu masa muscular no te coopere de esa manera. Empieza a verse disminuida muy probablemente. Entonces tu estilo de vida realmente es el que cambia, no tanto tus 30 en sí. ¿Me explico? Obviamente, justo como digo que ya no tienes 25, pues ya hay como ciertas cosas que tal vez no empiezan a ayudarte demasiado como lo hacían cuando eras más joven, pero creo que con mayor razón es importante el empezar a establecer ya de una manera un poquito más formal el estar haciendo ciertas cosas para que esto pueda no verse afectado o lo puedas mejorar, ¿no? Entonces, justo no consumes la proteína adecuada, entonces el ejercicio no te empieza a servir como de tanto. A ver, pero por ejemplo, nada más para entender algo. Entonces a los 30 no es de que empiezas a acumular más grasa, nada más es de que tu estilo de vida cambia. O sea, a nivel corporal, ¿no hay nada que haga que engordes? Corporal no. Ok. Realmente no. Que si empieza a verse un poquito como afectado, ok, empiezas a producir un poquito menos de colágeno. Fine, eso sí, ¿no? Pero, pues, ¿qué haces? Pues te empiezas a cuidar de otras maneras para que no empieces a tener esos efectos negativos que no quieres ver en tu piel, uñas, pelo, tejido conectivo, o sea, tendones, ligamentos, etcétera. Y digo, el colágeno también es lo que hace el tejido de los órganos, etcétera. Entonces, para que no empieces a tener como esos efectos negativos, pero tu inactividad física, el que estás muy sedentaria o sedentario, por lo mismo de la chamba, familia, probablemente ya te casaste, probablemente tienes hijos, entonces empiezas así a tener como esta vida un poquito medio más sedentaria. Entonces, esta ausencia de movimiento, y de hecho hay estudios muy interesantes que dicen que la gente, mientras más sedentaria es, en líneas generales, menos masa muscular tiene y más grasa tiene, pero es por el sedentarismo. No es tanto porque tienes 30. Ok. Pero, ¿qué es una vida sedentaria? O sea, porque entiendo el concepto, ¿no? Claro. Pero yo, por ejemplo, que soy godín y me la vivo sentada en una silla. Sedentaria. Sedentaria. Yo también creía eso. Yo decía, oye, voy 1 hora y media al gym, Pero 5 o 6 días a la semana, pero estoy sentado 8 horas. No, sedentario, no te mueves nada.
my ¿Ya sabes? O sea, no es que... o sea, en cierto sentido sí es Y sedentario. no es de que te transportas caminando, tampoco ahí. Exacto. Estás levemente activo, pero tienes que moverte más. ¿Y cómo le hago? A ver, yo algo que he hecho, y eso es en mi área, no puedo opinar por los demás porque no sé realmente cómo se mueven, pero a ver, yo muchas veces tomo llamadas por Zoom o por teléfono normal caminando. Porque si no estoy aplastado ahí, ya estoy empezando a sentir los efectos de estar sentado todo el día, problemas de cadera, problemas de espalda baja, problemas de hasta ciática, ya sabes, por estar tanto tiempo sentado y dije, no, olvídalo, no voy a estar a mis 34 años ahora aplastado con estos efectos negativos porque empieza a afectar tu calidad de vida también, ¿no? A donde sea... Trato de irme caminando, si es al súper, si es al Oxxo, a mí me queda relativamente cerca, entonces ok. Tengo un consultorio en Las Lomas, entonces mínimo trato de salir a caminar entre consultas, aunque sean 5 minutos, bajo escaleras, me salgo a la puerta, llego a mi coche, me regreso, vuelvo a subir escaleras, o sea, esos pequeños cambiecitos acumulados a lo largo del tiempo ayudan un buen. Si llegas a tener esa 1 hora para salir a caminar, esos 30 minutos, 15 minutos, usar escaleras, ¿no? O sea, imagínate que no me tuvieran que llamar aquí por medio del elevador. ¿Qué haría yo? Me hubiera subido al piso 10 y de ahí agarro el elevador. Okay. Busco ya cualquier pretexto literal para moverme y me ha cambiado la vida considerablemente. Ya empiezo a cumplir 10,000, 12,000 pasos, no menos de 8,000. Entonces empiezo a estar no muy activo, empiezo a estar activo. Pero antes, oye, estaba pues, casi que sedentario. El ejercicio era lo único que me salvaba. Si no es por el ejercicio, sedentario de manera absoluta. Y a ver, ahorita que mencionaste sobre todos los tipos de dieta y de todas las modas, ¿no? Que pareciera que es como la ropa, ¿no? Cómo va pasando la moda y vamos haciendo ahora la dieta keto y ahora la dieta. Entonces, para la gente que no sabe, yo, por ejemplo, no estudié nutrición, no sé de nutrición, pero sí las modas, de alguna manera sigo como, ¿y ahora qué? O sea, porque al principio me dicen, no, es que consumir mucha carne te sube el colesterol y te da gota. Y no, pero ahora, y entonces ahorita me están pidiendo que la consuma cuando me la han satanizado muchísimo tiempo que porque las hormonas, que porque... Entonces, sí, de alguna manera es muy confuso para la gente que no tiene ni idea sobre el tema y que hay tanta expectativa y tanta información que ya no sabes ni cuál hay que seguir. Claro. Ahí lo que yo les recomiendo a la gente que no se dedica a esto, porque a ver, incluso gente como yo llega a tener ciertos issues. Es como de, a ver, existe este investigador, existe esta revista, y luego llegan a ver ciertas personas que por más de que tengan un doctorado, sean investigadores, empiezan a ponerte en tu cabeza ideas que dices, esto va muy contrario a... ¿no? Entonces, bueno, obviamente con el estudio mucho más profundizado empiezas a tener mucho más pensamiento crítico, que eso es lo que, a ver, ni siquiera los dos que yo llego a admirar un poquito más, investigadores y gente dentro del medio que desde mi punto de vista son los mejorcitos, llegan a estar completamente de acuerdo en todo y tampoco creo que es lo que debamos de buscar, pero en que sí convergen mucho, en que no dicen una completa y absoluta estupidez. O sea, uno no dice... vete a ser vegano y el otro consume proteína de origen animal. Uno no dice levanta extremadamente pesado y el otro extremadamente light. O sea, no están esos extremos. Entonces, bueno, llegan a tener opiniones divididas, pero que no van a hacer la diferencia entre tu éxito y tu fracaso, o no te van a empezar a poner en esa posición de confusión absoluta, lo cual es una ventaja. Entonces, ustedes, mi recomendación literal es dejen de seguir a cualquier individuo que no sea, al menos a partir de ahí tú ya creo que te quitas de cierta basura, acerrín, ruido, todo individuo que no sea nutriólogo, doctor o un profesional como tal de la salud. Eso yo lo haría. Es decir, que si llega esta influencer a decirte X, Y, Z, bórrala de tu Instagram. O no peles ese mensaje. Sigue su moda de ropa si quieres, en la que tal vez puede tener un poquito más de experiencia, credibilidad, idea. Pero en esto tiene nula. Entonces, si no la vas a eliminar de tu Instagram, porque ahí es donde yo también le digo a la gente, las redes sociales no son malas. Así como el cuchillo que está ahí no es malo. Es el que lo agarre y hace un mal uso de esa herramienta. Es el que hace un mal uso de la red social. La red social tú la dejas ahí que hace nada. Es el uso que tú le das.
Entonces, ¿no la vas a eliminar? Perfecto, Y el no hay poco tema. juicio también. Y el poco juicio, de acuerdo. O sea, si fuera ahorita extremadamente estricto y poco polite, tal vez lo ilustraría de una manera distinta, pero también le digo a la gente, tú también eres responsable del De lo que ruido consumes. y, A ver, y de lo claro. que consumes. Y ¿no? de lo que Muy haces después de consumir. Exactamente. Entonces, órale, va. No quieres eliminar a esa persona de tu Instagram o borrarlo, ponerle mute porque hay otro contenido que te gusta. Fine. Nada más que cuando veas un post de nutrición, pásalo. Ok. Hace sentido. Entonces, creo que es la mejor manera de que ese ruido que tienes y de decir, híjole, a ver, tú, niño, va. No estoy escuchando a quien realmente quiere escuchar. Apáguenlo un poco para que se puedan concentrar. Además, en algo que a ti te agrade. ¿Te gusta la dieta cetogénica? No la comparto. Creo que tiene más downsides que pros. Pero va, órale, pero ya, y quédate en eso. Ya sabes, no tengo tema. ¿Te gusta el ayuno intermitente? Órale, dale. Tampoco la recomiendo porque puede llegar a tener ciertos efectos secundarios también. Mal usado, pero quédate en una cosa. No estés brincando de una cosa u otra. Moda en moda. ¿Hay alguna de estas dietas que están de moda que sí te guste? Francamente, de moda, ninguna. No. O sea, De moda llámese ayuno intermitente, cetogénica. Ninguna. ¿Qué otra hay? Bueno, Ninguna. los jugos detox. ninguna. Yo te diría que como de moda, como medio, entre comillas, como sí más modo de vida, que casi que llega a ser hasta dogma de la gente que se lo ponen en su Instagram como Intermittent Fasting Coach o Keto Coach y demás. Ninguna. O sea, no. Y esto que sé que no es tanto una dieta de moda, para nada, pero toda la parte de vegetariano, vegano, ¿cómo manejas tú los pacientes que son veganos y vegetarianos? Obviamente lo pelo mucho, cero les digo no, ni de broma y que no sé qué, porque la mayoría de las veces sí lo están haciendo por un tema ético en el cual se convierte tal vez en un tema un poquito más complicado, ¿no? Si eres muy ecológico, muy pro mundo, tierra y demás, órale, hazlo, pero hazlo bien. Ahí es la parte donde yo ya entro en el que pues, ciertas deficiencias que muy probablemente vayan a tener se cubren con suplementos, con sí la combinación de ciertos alimentos para que te asegures de que están teniendo como todos estos requerimientos, porque al final es como un cubo Rubik. Y tú tratas de que ese cubo Rubik pueda tener pues todos sus colorcitos donde deben de estar. Mientras más combinados están, más desastroso está siendo tu cubo Rubik, ¿no? Entonces, aún así creo que es fundamental la proteína de origen animal como un tema de salud, un tema fisiológico, un tema evolutivo. Obviamente habrán 20,000 personas que argumentan lo contrario, siempre va a haber argumentos para lo contrario. Aún así yo lo considero fundamental, pero pues en ese departamento cada quien sus cubas y creo que las dietas veganas bien hechas son de las que menos downsides tienen. Ok, pero a ver, por ejemplo, si yo voy al gimnasio y hago muchísima pesa, muchísimo cardio, pero no consumo la suficiente cantidad de proteína, ¿qué va a pasar? Muy probablemente llegues a estar perdiendo un poquito de masa muscular a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a llegar dentro de 3, 4 años, un año, lo que sea, y vas a decir, Jero, oye, es que llevo haciendo pesas un rato, me cuido, llevo haciendo cardio, pero en lugar de avanzar hasta siento que voy de regreso. ¿Por qué? Porque al final del día velo como un tema laboral. Hay un punto en el que tienes un burnout, ¿no? O sea, tú podrás decir, no, yo trabajo 16 horas al día y que no sé qué, sí, muy cool tal vez tu primera semana. Hazlo de manera crónica y tus ideas empiezan a ir, tu creatividad ya no es lo mismo, tu productividad ya no es lo mismo tampoco, y eso hasta lo puedes ya ver actualmente en el que empiezan a ver como ciertos esquemas de trabaja nada más 4 días a la semana, porque la productividad no da con 5 días. Y el ejercicio no es distinto, porque al final del día el ejercicio es un estímulo estresante para el cuerpo que bien usado empieza a tener este incremento de masa muscular, esta mejora en tu rendimiento cardiovascular, o sea, tienes mejor condición física, coloquialmente, ¿no? Hablando, pero dale de más y el cuerpo te va a empezar a justo dar como este burnout o sobreentrenamiento en el que hasta empiezas a sentir una regresión. O sea, de Como oye, estrés, lo estás estresando. porque lo estás estresando demasiado. Ok. Su estrés es considerablemente superior a su recuperación, entonces no da. Entonces todo debe de estar con un balance lo suficientemente positivo para que puedas empezar a sentir como esos efectos. Y eso es mucho de prueba y error, porque lo que a ti te funciona y lo que tú puedes hacer y de lo que tú te puedes recuperar
puede ser muy probablemente distinto a lo de Paola, puede ser muy probablemente distinto a lo de mí, para mí o para los demás. Entonces, ya también es parte de que cada quien vaya sabiendo, así como te empiezas a conocer en cualquier ámbito extra de la vida, lo que tú necesitas en el tema del ejercicio y alimentación. El único tema es que o te metes de lleno a tú leer de una fuente confiable y demás y probar por tu cuenta y ser medio autodidacta, o le pagas a alguien y te va muy probablemente ayudar a lograr el objetivo no nada más rápido, sino tal vez con un poquito más de certeza de que vas a llegar. ¿Me explico? Ya están un poco más estudiados. Exactamente. Digo, a ver, ustedes podrían hacer esto, pero tienen a un par de personas que son mejores que ustedes en esto. Te va a tomar a ti mucho más tiempo editar, Claro. qué cámara uso, qué no uso, etcétera. Entonces, sabes que mejor págale a alguien que sepa más que tú para ayudarte a cumplir el objetivo de una manera más rápida y probablemente con mayor certeza. Oye, Jero, y ahorita hablabas que a los 30 baja el colágeno. Sí. ¿Sirve tomar colágeno? No. No. ¿Por qué no? Ya. Porque, a ver, el colágeno te podría decir ¿De que es de ninguna los... forma? ¿Ni tomado, ni en Realmente cara, no, nada? realmente no. O sea, a ver, sí, es de los suplementos que sí te digo, a ver, la respuesta corta es no. Obviamente como la mayoría de las mujeres que probablemente conocemos nosotros llegan a consumir el colágeno de alguna forma, llámese el suplemento, llámese la crema, no soy el más versado en temas de cremas y demás, pero probablemente hay muchos que te ayudan justo para eso. Pero es más, y el otro día le decía hasta a mi mamá que también se estaba tomando su colágeno, ¿no? Y siempre ha tenido o sea, parece una señora, tiene 60 y tantos y parece de 45, Porque 49. toma colágeno. Pero empezó a tomar colágeno hasta hace como 2 años. Ya. Entonces, es tu colágeno, es que no fumas, es que bebes poco, es que duermes bien, es que tu estrés es relativamente bajo, es que siempre te has puesto tus incontables cremas que creo que no todas tienen colágeno y demás, o es el colágeno. Entonces empiezas a muchas veces utilizar tantas cosas que como no hay ese control de variables, no sabes realmente qué es lo que te está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que hoy por hoy realmente no funciona? Es más, no cumple con las aclamaciones que dicen en redes sociales. Sí es el colágeno. ¿Gastaría yo en eso? Definitivamente no. ¿En qué sí gastaría mucho más? Creatina. Bloqueador. Ah, bloqueador. Si vamos Pero a hablar es que de un también, a ver, pero también el bloqueador te dice, no, es peor que te pongas bloqueador porque es tóxico. Definitivamente no. A ver, seguramente podrán haber unos en el mercado, pero te asesoras también y te echas el bloqueador. Pero el bloqueador, es más, estás poniendo ahorita como medio ejemplos sin querer de ruido, Es que hay mucho desinformación, ruido, hay mucha confusión. En todos los Pero temas. yo no hablo solo del colágeno a nivel skincare, o sea, también articulaciones. Ese sí definitivamente te digo con toda confianza de manera absoluta que no sirve de nada. Creatina. La creatina sí. Ok. La creatina es de los mejores suplementos que existen y existirán. Está teniendo ahorita una modita, pero eso lleva en el mercado años y para los fisicoculturistas, los gym rats recreativos y demás, les encanta, ¿no? Pero alguien lo puso de moda en un TikTok. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para poder incrementar la masa muscular de una manera más acelerada, para poder recuperarte mucho mejor entre sets, entre sesiones, entre ejercicios y uno de los beneficios que más se le está atribuyendo ahorita, porque eso sí es un poco más reciente, son beneficios a nivel neurocognitivo, ¿no? Entonces, mejor retención de información. Si estás un poquito privado de sueño o has tenido noches malas de sueño, llegas a poder como que medio defenderte un poquito más en temas de concentración, memoria, retención de información, agilidad mental, etcétera, y hasta neuroprotector. Entonces, así como el omega se le han atribuido durante muchos años estos beneficios y que lo consumas de manera frecuente, yo te diría que si tuviera que apostarle a uno hoy por hoy y desde hace mucho, sería definitivamente la creatina. Está un poquito el tema de, oye, pero es que retiene líquidos. Sí, pero su retención de líquidos es solamente las primeras 4 a 6 semanas en las que se debe probablemente a este incremento de masa muscular de la parte líquida del músculo que se está incrementando. No es una retención subcutánea en la que dices no me entre el anillo y mira cómo me pico aquí, se queda ahí 10 horas el dedo. No, no es eso. Entonces, ya, con que pases esas 4 o 6 semanas estás del otro lado, vale la pena. Ok. Ahora, obviamente la creatina no funciona. Bueno, a ver, sí funciona, pero funciona mejor si la acompañas con una buena alimentación y ejercicio. Claro. Entonces, el ejercicio. Cardio versus pesas.
¿Cuál es tu opinión con todo esto? Porque a mí ya me tocó que de repente es cardio, cardio, cardio. Y ahorita ya es pesa, 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 no hagas cardio. Y entonces igual, mucho ruido. Entonces, ¿tú qué opinas del tema? Pues mira, justo una de las razones por las cuales antes era cardio, cardio, cardio es porque no es hasta hace como 10, 20 años que empezaron los primeros estudios realmente con pesas, ¿no? Ver los beneficios de las pesas haciendo pesas, beneficios de salud haciendo pesas. Antes era, bueno, vamos a ver X beneficio de salud, pero con ejercicio cardiovascular. Bici, caminar, correr, remadora, lo que sea, ¿no? Entonces sí como que esa inclusión ya más a nivel científico es relativamente reciente. Ahora, ¿qué sí pasa? Que luego pues sí hay ciertos influencers que mínimo como que medio leen algo y lo empiezan a distribuir. El problema es que creo que no nada más es de medio mínimo leer algo, ¿no? Entonces, ok, sí, ya se le han atribuido muchos más beneficios a las pesas. Cada vez hay más investigación, cada vez está más a tu alcance en Sainfo, tu alcance, mi alcance. Entonces, ok, empezamos a ver realmente los beneficios de las pesas. ¿Qué se ha visto? Que no quiero ponerlo tanto como un uno versus otro. Obviamente vale la pena decir, a ver, incremento de masa muscular, uno versus otro, bueno, evidentemente las pesas, ¿no? Pero si tuviera que escoger uno para la mayor cantidad de beneficios posibles a lo largo de mi vida, definitivamente las pesas. Las pesas te van a dar más beneficios a nivel regulación hormonal, secreción hormonal, definitivamente a nivel cognitivo, obvio a nivel articular, nivel masa muscular, en el que la masa muscular incluso se ha visto como probablemente la característica de mayor probabilidad de tener una buena salud pues en la tercera edad, en adultos mayores. Entonces, qué bueno que camine, señor de 70 años, pero tiene una masa muscular tan baja que es muy probable que usted llegue a tener problemas de salud más pronto que el señor que tal vez tiene un poquito más de grasa que él, pero que tiene mucha más masa muscular, ¿no? Y yo incluso lo pondría, si estamos hablando de temas de salud y de como una cierta nivelación de composición física, que esté en un ratio como de 2-1. 2 la masa muscular, 1 cardio. Es decir, que si haces 3 horas de pesas a la semana, que 1 hora y media entonces sean de cardio. No me gustaría que fuera al revés para poder tener la mayor cantidad de beneficios que te está ofreciendo las pesas. Y francamente no necesitas mucho más de cardio que esta relación que estoy poniendo con las pesas. ¿Me explico? Obviamente hay gente que es mucho más afín a las pesas, les gustan mucho más, y hay gente que es mucho más afín a la parte del cardio. Entonces creo que también con que estés haciendo las dos un poco, ya lo demás es quiero ponerme mucho más mamado o estar con una cantidad de grasa mucho más baja o tener más fuerza que el promedio, pero francamente todos los beneficios de salud que buscas los consigues haciendo un poquito de las dos, la realidad. Y esto típico, Jero, que se ha visto mucho en redes, o yo lo he visto muchísimo, que si cargas mucho es para subir. Y si cargas pocas repeticiones, para definirte. Es como un megamito, ¿no? Ya se desmitificó afortunadamente, porque sí, claro mito. que fue todo un tema que pues era lo que era y así era hace, pues, no creas que tampoco más de, maybe como 10 años, ¿no? En el que justo ya se han visto por estos mismos estudios que esa de 8 a 12 es para incremento de masa muscular y hacer 25 repeticiones es para marcar. Realmente no, los dos te ayudan igual para el incremento de masa muscular siempre y cuando estés cumpliendo con ciertos estándares un poquito más aburridos, pero las dos te pueden ayudar de la misma manera siempre y cuando te exijas. Ahora, como intervalo o rango de repeticiones que van como de medio hacer 6 repeticiones hasta 30, con que tú te estés ejercitando más o menos como en el punto medio, es decir, creo que un punto medio es de 8 a 15, así no estás poniéndote tal vez un poquito más en riesgo por estar levantando mucho peso, también por tu salud articular, y tampoco estás desgastándote demasiado por estar haciendo 25 repeticiones siempre, ¿no? Y tomando en cuenta otros factores, creo que es como el punto ideal. Las dos te van a ayudar para marcarte igual, idéntico, siempre y cuando estés cumpliendo con las cantidades adecuadas de tu dieta para cumplir cualquiera de las dos. Claro, es decir, estamos partiendo de la base de que comes lo que tienes que comer para marcarte. Exacto. Vamos a ponerlo esto como en el punto medio. Esto siempre va a estar, ¿no? Es como la crema del pastel. Todos los pasteles tienen en cierto sentido algo de cremita, ¿no? Pero el
en qué punto estás de tu dieta, cuánto consumes de tu dieta es lo que va a definir si te vas a marcar un poco más perdiendo grasa o vas a tener un mayor incremento de masa muscular. A Y ver, las pero ligas, perdón, o sea, porque me voy mucho como a la mujer, ¿no? Que la mujer es las clásicas en TikTok que ves cargando Sí, así en el, sí. ¿cómo se llama? Hip thrust. El hip thrust. Y las ves cargando unos discos así que dices, madre Sí. mía, se van a matar. Sí. Y luego ves el típico también, no sé si es mito, que las ligas nunca te van a hacer crecer las pompas. O sea, Las ligas esas que conocemos, que son estas que te pones alrededor de las piernas, no, definitivamente no van a lograr ese punto. Porque también tienes que cumplir con cierta como estímulo para que pueda llegar a pasar algo. No porque justo hagas, es más, no porque levantes pesas significa que vas a tener ese beneficio, ¿no? Es como a qué intensidad estás tú cargando esas pesas. Porque obviamente he tenido muchos clientes que dicen, oye, Jero, es que siento light la rutina. Ah, ok. Perfecto, te reto a lo siguiente. Mañana quiero que cargues, que te vayas al fallo en cada uno de tus ejercicios. Jero, no llegué ni al segundo ejercicio. Eso te habla de, no estoy diciendo que tengas que cargar al fallo, pero eso te habla de que estabas exigiéndote a un nivel tan bajo que no importa la rutina que hagas, es más, camínate un maratón. Ah, bueno, sí estuvo pesada las 6 horas, pero no estoy muriéndome como el de allá. Pues no, porque estás caminando, no estás corriendo. Mucha Claro. gente puede caminar 6 horas, 7 horas. No mucha gente puede correr un maratón abajo de 4 horas. Entonces también es la intensidad que tú le vas poniendo a la situación. Entonces, las ligas pueden ayudarte. a que estén más duro, a que esté más duro tu músculo. Más que un tema de dureza, porque la dureza es como el estímulo como un poquito de la resistencia, puedes llegar a tener definitivamente un incremento de masa muscular, sí, exigiéndote. Hay ligas que justo ya incluso te las venden por distintos colores porque tienen la resistencia de 12 libras, 20 libras, 25 libras, 50 libras, etcétera. Entonces, si tú le estás metiendo una buena intensidad con eso, claro que puedes llegar a tener un buen incremento de masa muscular. Por la ausencia de ciertos equipos y movimientos que son un poco más complejos de hacer, tal vez hay ciertas áreas de tu cuerpo que dejen un poquito más que desear. Ejemplo, piernas, es más difícil hacer ejercicios con ligas que brazo, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es una herramienta que definitivamente la gente puede llegar a utilizar y una vez más obtener muchos beneficios, pero dependiendo de cuál sea tu meta específica, debe de ir justo como este estímulo. Si quieres ser doctor, estudia medicina, no estudies derecho. Por ponerte un ejemplo, ya sabes. ¿Quieres ser un profesionista? Ah, bueno, pues estudia como cualquier profesión, ya sabes, pero dependiendo de la especificidad de esa profesión, ¿no? Es como ser administradora, bueno, todólogo, ¿no? Pero si quieres ser financiero, bueno, estudias finanzas. ¿Me explicó? Pero a ver, si yo cargo, ni siquiera quiero decir cuánto cargo yo porque siento que me va a humillar, pero si digamos que cargo 2. Dilo, Jackie. ¿Dos No. qué? ¿Kilos, libras? 2 pesitas. 2. Vamos a dejarla en 2. Okay. Tecitas de medio kilo. Exacto. Hay en algún punto que yo, porque hay este mito que si yo cargo mucho peso me voy a poner bien fuertota y voy a parecer hombre, ¿no? Y por eso muchísimas mujeres le tienen pánico a las pesas. Sí. Y le tienen mucho cariño al cardio. Sí. Porque dicen, si hago cardio, Sí. me pongo como súper flaquita pero si hago pesas me pongo choncha. Sí. Entonces, ¿hay algún punto que tú, si le metes más peso, sí hace que crezcas en cuerpo y no te comprimas? Te voy a poner una analogía bien interesante. Cada vez que te subes al coche, ¿tienes miedo de convertirte en una piloto de Fórmula 1? No. ¿Por qué? Porque sabes que ser una gran conductora probablemente necesitas de entrenamiento muy específico para saber conducir, no porque te Me encantó el sientes, ejemplo. no porque te sientes en una camioneta o en un coche. No porque cargues pesas significa que te vas a poner así. Las mujeres que llegas a ver muy fuertes o muy grandes, una de dos. O tienen el entrenamiento, la genética y el tiempo que tú jamás en la vida le vas a destinar, o es una persona en 1000 que tienen una genética impresionante, porque sí las hay que dices, no hace tanto y está bastante fortachona, ¿no? O Pero se meten chochos. eso yo creo que en el tema de las mujeres es un poquito menos común que en los hombres. Y en el tema de las mujeres te diría que es más bien cuando se ven extremada y estúpidamente definidas, que digo, a mí no me engañas. Como de concurso, ¿no? ¿Sabes? ¿Pero Como qué es de chocho? concurso. Perdón. Esteroides. Esteroides. O algún tipo de... consumen cualquier tipo de ayuda como para poder potenciar estos como efectos
con no quemadores, o sea, literal, esteroides, hormonas o incluso algunos que caen en la categoría de medicamentos para poder lograr como estos Y efectos. luego ves a como hombres que tienen como toda esta parte gigante, es que las piernitas. O sea, Claro, las piernitas bien. y muchas veces sí puede llegar a ser por el consumo de esteroides, obviamente otras veces no. Pero como para concretar tu pregunta, tú obviamente vas a tener un buen incremento de masa muscular si le echas ganas, pero eventualmente te vas dando cuenta, y no es hasta que llevas un rato echándole ganas, de lo considerablemente difícil que es pasar de tengo masa muscular decente, ya sabes, de se ve que hago ejercicio, a se ve que estoy mejor que el promedio, pero que el promedio de la gente fit es... No saben lo difícil que es. No, no es hasta que llevan años levantando pesas que dicen, Dios, madre, realmente ya esto ya tiene que, hasta le tengo que estudiar y anotar mis pesos e ir con cierta intención, misma hora. O sea, no es así de fácil. Es el mismo ejemplo que pongo. Creo que yo manejo bien. De ahí a que diga soy un gran conductor, creo que me falta ir al autódromo con un entrenador durante años para poder pasar del nivel de manejo bien para la carretera. ¿Ya sabes? Entonces, está este mito, 100% no. Siempre va a haber gente, obviamente, que sí está un poquito más fit y que tú digas, igual como en algún momento dijo Arnold Schwarzenegger hace mucho tiempo, o sea, el Terminator, por si no saben quién es, que alguien llegó y le preguntó, le dijo, yo no quiero verme como tú. Le dijo, no te preocupes, mano, nunca te vas a ver como yo. No es como que te vas a parar en el gym 10 años y pues, jamás va a pasar, porque va más allá de ir a levantar pesas al gym. Es bien difícil. No, aparte Claro. ahorita que lo haces, que lo dices así, como que sí dices, qué estupidez. Exacto. O sea, pero nadie te lo dice así, nada más. O sea, como que ahorita que lo pensé dije, Pero por eso esos ¡qué ejemplos, bruta! si te lo pongo de esa manera, Entiende con lo esos lógico ejemplos que es. coloquiales, ¿cocinas? sí. Ok. Dudosa esa respuesta. Ok, sí, órale, te haces una buena pasta. ¿Vas a poner un restaurante? No. Entonces, me explico cómo podemos todos llegamos a caer un poquito como medio en ese punto y decir, no manches, ya voy tan bien que, a ver, bájale a tu ritmo profesional, ya sabes, no te vayas a poner demasiado. Uy, no, es muy difícil. Pero, Jero, o sea, yéndonos al otro extremo, si de verdad yo cargo pesas de 1 libra, hacer bíceps, y hago 30 repeticiones y hago 4 series todos los días, ¿de verdad me voy a poner mamada? No, no mamadísima. ¿De verdad me voy a marcar y me va a crecer el músculo con pesas de 1 libra? No, porque ¿qué va a pasar? Eventualmente esas pesas de 1 libra para tus 30 repeticiones, eventualmente se van a convertir en puedo hacer 40, puedo hacer 50, puedo hacer 100, entonces ya tiene cero efecto. ¿Pero aumentas repeticiones o aumentas peso? Las dos. Ok. Esa es una muy buena pregunta. Primero debes de incrementar, imagínate que estamos haciendo de 12 a 15 repeticiones, un curl de bíceps con tus mancuernitas de 1. El chiste es que tú llegues a poder hacer las 15 repeticiones eventualmente de tus 2, 3 o 4 sets. Y después de eso, que se conoce como doble progresión, tú te vas a las mancuernas de 2 o 3 libras, le incrementas, te regresas a las 12 repeticiones y vuelves a tener este pequeño incremento. Llegas a ese punto, te regresas. Llegas a ese punto, te regresas. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría? Ya, a la siguiente sesión voy a agarrar las de 30, luego las de 35. Todos lo hemos hecho, pero llega un punto en el que dices, chale, no puedo pasar de las de 30 desde hace no sé cuánto. Entonces mejor haces lo contrario, y porque no se trata nada más de incrementar pesos a lo largo del tiempo. Hay muchas otras maneras en las cuales tú puedes tener esta progresión sin necesariamente estar constantemente incrementando pesos. Uno es que hagas el rango de movimiento completo, es una sentadilla de hasta arriba, arriba hasta abajo, lo que tu cuerpo te dé, no necesariamente, como se dice en el gym, ass to grass, ya sabes, que casi parezca que te estás sentando en el piso. 1, 2, que tu técnica vaya cada vez mejorando más, que empieces a hacer más repeticiones, y luego ves el tema del peso, pero creo que justo la gente se enfoca mucho en... ¿Cómo me veo y no como...? Más que en eso, como que en progresar con algo que debe de ser como medio la meta final, y ven la pirámide al revés. Como el tema de los suplementos. ¿Qué suplemento me tomo? No, carnal, primero arregla tu dieta que está hecho un desastre, levanta pesas, haz cardio y deja de tomar, y luego vemos si tus suplementos son necesarios. ¿Me explicó? ¿Y cómo sé si estoy cargando mucho peso? A mí me pasaba mucho antes, lo hablábamos ahorita hace media hora antes de que llegaras, que a mí me gusta cargar peso, como que me da satisfacción para dentro de lo que yo puedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero desde que me embaracé, ya no cargo tanto porque me duele mucho la espalda. Y me di cuenta que yo estaba cargando peso que no podía cargar. O sea, porque de repente
mis brazos lo aguantan o las pompas lo aguantan, pero mi espalda no lo aguanta. Claro. Y entonces, sí, ok, siento y puedo hacer otro desplante, pero mi espalda de asiento no se puede mover. Ok. Mira, para no indagar demasiado, muy probablemente se puede llegar a deber a que maybe, para como responder en concreto la pregunta de cuándo sé si estoy cargando mucho peso, número 1, cuando obviamente el músculo que estás tratando de ejercitar no te da, ya too much, ¿no? 1. 2, cuando estás afectando tu forma de hacer el ejercicio con tal de cargar ese peso. Ahora, obviamente la forma pues es un umbral también, ¿no? No hay que ser perfeccionistas, no te están calificando en gimnasia artística para que cada movimiento sea milimétrico. Obviamente por el peso, conforme más vas cargando, más llegas a tener que no usar una forma de portada, ¿no? Pero hay un punto en el que sí dices, ok, ya estás haciendo una estupidez, ¿no? Obviamente para eso alguien te tiene que ver y decirte, ok, Paola, lo estás haciendo mal. Porque probablemente lo que estás haciendo puede ser una de las siguientes. O de plano estás sacrificando un poquito tu forma con tal de sacar ese peso. O 2, podríamos llegar a hablar de tal vez tu espalda no está tan fuerte como para empezar a sostener esos pesos. Imagínate una persona que quiere hacer una sentadilla con mucho peso. Si la espalda no la tiene fuerte, tal vez las piernas le dan, pero la espalda se le va a vencer. Entonces tienes que también tener la espalda fuerte para poder lograr hacer como ese punto. Tal vez la condición aeróbica te da para acabar un maratón, pero tienes tan poca fuerza porque no le metes a las pesas que al kilómetro 32 ya te me estás acalambrando y no te dan las piernas. Oye, tengo aire, pero me falta pierna. Acaba de ser ahorita el maratón de la Ciudad de México. Eso le pasa a la mayoría. ¿Por qué? Porque por múltiples razones, pero la parte de la resistencia y fuerza en las piernas, pues no les da. Justo yo estaba, no sé si ubicas el programa de Insanity. Sí. Y lo estaba haciendo y obviamente me lastimé horrible porque era saltar y yo tengo pésimas rodillas. Y una persona me dijo que lo deje de hacer porque hacer tanto cardio me eleva el cortisol. Y como el cortisol está elevado es como si estuviera estresando a mi cuerpo y que por ese estrés estoy tan mal de cómo estoy de salud. Entonces me sacó de onda porque dije, yo intentando hacer ejercicio y si es real, me estoy perjudicando. ¿Es real o me mega...? O sea, durante el ejercicio se eleva el cortisol, sí, definitivamente. Si no se elevara el cortisol, estarías muerto porque no funcionas, ¿no? ¿Es algo malo? Te diría que es un poco mito el hecho de que estés haciendo mucho ejercicio causa como ese efecto. Obviamente, a ver, si estás entrenando para un 73 o un Ironman, pues sí, estás haciendo 7 horas de ejercicio al día o 6 o 5. Obviamente estás macrodrenado, pero también porque tu estrés sí es demasiado, pero no es el cortisol la razón por la cual tú estás mal de salud en ese sentido. Y más porque estás haciendo Insanity. No estás entrenando, no estás en un rodillo 4 horas. Ya sabes, obviamente el tema hormonal también se ha convertido ahorita en mucho auge. Afortunadamente es de los temas de los cuales la gente menos sabe, entonces se como que muerden un poquito más la lengua al decir como este tipo de tonterías, porque además es complejo, porque vamos a primero entender que con el tema hormonal, todas las... Perdón, una pausa. Sí fue un tema hormonal. Me dijo que mi cortisol estaba afectando mi tema hormonal. Ok, ¿te hiciste estudios? No. ¿Quién Entonces... te lo dijo? No, pero sí le creí. ¿Pero quién te lo dijo? O sea, No, ¿alguien estudiado? No tan poco estudiado, o sea, sí le creo. A ver, sí puede llegar a haber cierto punto en el cual tanta intensidad de ejercicio puede llegar a tener ciertos efectos hormonales como mujeres porque están haciendo tanto ejercicio les llega a dejar de bajar. Muchas que entrenan para maratón, muchas que entrenan para Ironmans, que tienen una intensidad muy elevada, sí les puede llegar a dejar de bajar, ¿no? Porque pues, tu cuerpo se está tratando también de recuperar otras cosas y dispensa un poquito como de esta parte que, aunque no lo crean, no es vital, Claro. ¿no? O sea, no estás muerta si no te baja, ¿me explico? Hombres, gente que hace mucho endurance, llegan a tener menos testosterona que los que no hacen tanto endurance. Pueden llegar a ver como estos microefectos, sí, pero no como para que, como hago Insanity, estoy mal de salud, ni de broma. Highly unlikely, no lo creo. ¿Quieres ver si estás mal hormonalmente? Hazte estudios y no sería, o sea, no llegaría una doctora y te diría, haz Insanity, ¿verdad? ¿Sabes? Me está dando muchísima risa porque ahorita que lo estoy diciendo fuerte me doy cuenta, pero Ya nunca es te como cuestionas. lo de la Fórmula 1. Pero es que es verdad, Exacto. pero no te lo cuestionas. Como que es verdad que de repente te hace sentido cosas que cuando las dices en fuerte dices, qué
chingada Pero pensé pero cuando me pasó eso. te Y lo dejé de hacer Insanity. Entonces Claro. ahorita me da coraje. claro, ¿Pero te gusta Insanity? creo que es un ejercicio bastante decente e intenso. Creo que Si tú Creo no que quieres hacer creo que la mala técnica de mucha gente y pues, no saber caer bien y todo el rollo es lo que puede llegar a causar que este impacto por tu mala técnica te acabe fregando las rodillas, sí, porque creo que además lo debes de complementar con un poquito más de fuerza con las pesas, me explico, o sea, complementarlo un poquito más, pero es mucho más complejo que eso. O sea, digamos que en resumidas cuentas, el ejercicio que hace el 90% de la población, porque no están entrenando para maratón 73 o Ironmans, no es un problema, pero para absolutamente nadie. Muy probablemente llega a ser producto de otros temas de alimentación, genéticos De estrés. o lo que sea, pero además, ojo, el estrés sí eleva el cortisol. Pero cuando el cortisol realmente es un problema, es cuando clínicamente lo tienes elevado, que solamente lo vas a ver mediante estudios de sangre y ciertos signos y síntomas que dan a entender que ya estás teniendo un macroproblema. No muy distinto a, oye, resulta que tengo síndrome de ovario poliquístico, y como mujer estoy teniendo más testosterona de la que debería de tener, por lo tanto tengo un poquito más de vello en el cuerpo, por lo tanto tengo un poquito más de acné. Ok, ya están habiendo efectos secundarios, pero porque clínicamente ya hay algo mal. Ya sabes, no porque estoy muy estresado, entonces eso me va a causar obviamente un estrés. Todos tenemos un poquito de estrés, pero hay de estreses. Es decir, si eres un doctor que se la vive en llamados y se la vive en llamados de porque está teniendo ¿cómo se llama? Tiene que estar en el hospital 48 horas. Ok, es un estrés considerable, ¿no? Pero no te diría que el tipo de estrés como por el Insanity llega a darte como esos efectos secundarios, definitivamente Y todo no. está muerto de la risa. Pero, a ver, si es una realidad. A ver, no digo que no fue una tontería. Ahorita que lo pienso. No, todas las preguntas han sido buenas porque hay que No, aclararlo. Pero hay que aclararlo, porque cuando hay lo mucho piensas de ese ruido. lado, dices, Sí. es que sí, pero porque nunca han visto el otro lado de la moneda. Pero a ver, ¿qué retos tienes tú hoy en día con personas como yo, ¿no? Que somos Que súper... hacen Insanity. que hacen Insanity, somos... No. Pero, o sea, sí es un reto para los nutriólogos y los profesionales de salud tener que lidiar con gente como yo y como tú un poquito menos, pero que tenemos todas estas ideas estúpidas que escuchamos, que nos dijeron y no las creímos. Claro. A ver, yo he estado justo, creo que en un punto, en cierto sentido, privilegiado, pero en cierto sentido retador, de lo que ha cambiado la nutrición en esta última década. Yo llevo 9 años haciendo esto, llevo 9 años como nutriólogo, dando consultas, dando entrenamientos, etcétera. Y si hay un antes y un después. Y no necesariamente es la pandemia. Maybe la pandemia es un factor, pero las redes sociales, la gente ya cada vez está un poquito más informada. O sea, estás hablando del cortisol. Hace 10 años ¿Qué era no hubieras cortisol? sabido ni qué eres. Ya sabes, en lo más mínimo. Ya empiezas a leer el libro, lo empiezas a hablar en la mesa con tus amigas. Misma razón por la cual todo el mundo cree que tiene como esa opinión. Por lo mismo, ya la gente tiene, más preguntas, perfecto, pero también Más tiene opiniones. más opiniones y tiene estas ideas ya preconcebidas que son un poquito más difíciles de quitar, porque el problema es, ya la nutrición ya empieza a ser un tema como política y religión. O sea, ya ni se hable de eso en la mesa, ya sabes, porque ya es un tema hasta medio dogmático, ¿no? De, no, yo no como azúcar, no consumas azúcar. Así como el, no crees en Dios, pues... eres del PRI. Satanizado. Ser vegano. Empiezan a satanizar y empiezan a haber bandos, Sí. ¿no? ¿Y cuál es en cierto sentido mi problema? Porque yo no lo considero un problema, los demás lo pueden considerar un problema, que yo soy muy central. Y como en cualquier cosa, el centro es incómodo. Es muy fácil decir, soy keto porque mínimo tengo a alguien de mi lado, pero yo como centro en el que predico que consuman un poquito de todo, nada más que unas cosas con mayor o menor frecuencia dependiendo del objetivo, necesidades personales y tal vez temas de genética o clínicos o lo que sea, pero yo soy el enemigo de todo, soy el enemigo de los que son antiazúcar, de los veganos, de los keto, de los de ayuno intermitente, de los que no consumen productos ultraprocesados o procesados, etcétera, ¿me explico? Entonces, ese sí es como mi reto. Justo hoy tuve una consulta a las 3 de una niña que nunca en la vida había ido al nutriólogo, pero que come bien, que nunca particularmente ha estado como mucho en contacto en Instagram con estas cosas. Y le dije, tú eres cliente ideal.
No estás viciada, no estás sesgada, tienes ya como cierta idea muy natural de lo que es comer bien, ¿no? Idóneo. Problema cuando, no, es que yo no consumo ultraprocesado. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no consumes un solo ultraprocesado? No, es que son malos, pero consumes proteína en polvo vegana. ¿Qué es ejemplo de Más un ultraprocesado? Un ultraprocesado es un alimento que ya ha tenido múltiples procesos a nivel químico para cambiar su composición. Ejemplo, una paleta Magnum. En lo más mínimo eso es un producto natural. Puede llegar a estar hecho de alimentos naturales, sí, pero tiene otros sintéticos, ¿no? Un producto procesado es cualquier alimento que pasó por algún proceso que alteró su naturaleza. Ejemplo, una manzana congelada, procesado. A ver, pero, No. ok. ¿No? Entonces hay también, gente que no entonces come nada también de eso. es que también lo confunden. La gente piensa que procesado Yo es pensé la que era Magnum. Exacto, justo. Entonces ¿Era por qué? eso es una paleta Magnum. Una paleta Magnum. ¿Ya sabes? O una salchicha. Es más, procesado ese pescado congelado con pimienta y limón. Eso es un producto procesado. Claro. No lo sacaste del mar, ya lo pelaste, ya lo metiste en una bolsa y le pusiste sal, pimienta, procesado. Pero muy pocas cosas no son procesadas. That's my point. Justamente ese es mi punto. Entonces se empieza a volver ridículo. ¿Y no te desesperas en consulta cuando tienes ese tipo de clientes? Me desespero cuando parece que la consulta se está convirtiendo en un debate. Sí. O sea, cuando yo ya me siento en un debate, en una confrontación y en una discusión, ya incluso lo volteo y le digo, ok, ¿qué va? Perfecto, va. Entonces, ¿qué vas a comer? No, pues no sé, por eso vengo. Oh, bueno, decídete. O sea, ¿me vas a hacer caso o vas a hacer lo que tú quieres? No, bueno, es que tengo preguntas. Le dije, es que tú ya no estás teniendo preguntas. Cada cosa que te digo me debates. Y si esto va a ser un debate, no fui ni el presidente del debate, nunca fui un debate, no soy político, no estoy en un podcast de mesa redonda. O sea, sí llegan a haber clientes que, es más, ¿quieres saber cuál verdaderamente es mi problema como nutriólogo? El individuo en sí, ¿no? O sea, la consulta no es difícil. La nutrición no es... Sí, es compleja, pero no es tan difícil. Llega a haber un punto en el que es tan básica, ya para implementarla contigo, que dices, con razón tienes tantos issues. O sea, tienes problemas con todo lo que se te manda, cada cosa que le ves, quieres hacer lo contrario. O sea, es que la ¿Ya gente sabes? siga Claro, exacto. El plan. Entiendo por qué pueden llegar a tener sentimientos encontrados con algunas cosas. Fine. Pero cuando cada cosa parece una calamidad, dices, no, claramente el problema no es ni las redes sociales, eres tú porque no eres capaz de stick to un plan. Justo yo tenía un entrenador que, bueno, ahorita ya no pude ir porque por mi horario, pero él siempre decía que iban las chavitas a sus entrenamientos y que iban con el estómago vacío, Ajá. que eran las 12 y que no habían desayunado. Entonces que les gritaba y que las empezaba a dejar de entrenar. Porque decía, antes de venir te tienes que comer 3 huevos. Sí. No te comes 3 huevos, no vengas a mi entrenamiento, no te va a servir, Sí. estamos perdiendo el tiempo. Sí. Yo siempre le decía, qué rudo, ¿sabes? Creo que estuvo un poquito extremista ese ejemplo porque, a ver, imagínate que tenemos a Paola. Y Paola va a entrenar a las 7 de la mañana. Y Paola dice, yo vengo en ayuno. Y yo le digo, no, tus 3 huevos a las 6 de la mañana. Vomitas. Y viene Paola y se siente mal en la sesión, empieza a rendir menos y vomita. ¿Qué es mejor, que venga en ayuno o con 3 huevos adentro? No, pues obviamente en ayuno. No, a ver, en ayuno. Obvio, exacto. O sea, el punto es que como tú te sientas más cómodo siempre y cuando rindas, vas a estar bien. ¿Es preferible comer algo antes para poder tener un mejor rendimiento? Sí, pero si te vas a sentir mal, entonces, ¿para qué lo haces? Creo que lo de las 12 también es extremo por parte de este Es que individuo. justo es lo que decía, o sea, ¿no? ¿por qué a las 12 no has desayunado? Y está muy de moda. Yo hay veces son las 12 y no he desayunado. Te voy a decir además por qué. Creo que la gente también ha empezado a guiarse un poquito más por que está bien en cierto sentido, pero dice, es que no tengo hambre. Ah, no, bueno, entonces si no tienes ganas de trabajar, ¿no trabajas? No tengo hambre, pero... Si no exacto, tienes pero sed, luego no se te tomas baja ya agua. la presión. No Exacto. te das cuenta cuando ya llevaste tu cuerpo al Exacto. Pero si yo te digo el otro lado, es que tengo hambre todo el tiempo, entonces todo el tiempo como, entonces yo estoy bien porque estoy escuchando mis señales de saciedad y de hambre. ¿Me explico? O sea, te vas como estos dos extremos en los que al final del día creo que
creo que la gente, si de por sí no sabe escuchar, menos va a saber escuchar a su cuerpo, porque les engaña mucho, ¿no? Creo que engaña mucho y por esa misma razón, ojo, creo que vale más la pena que tú consumas con cierta estructura y esta como media educación nutricia de desayuno, comida y cena. Las colaciones, sáltatelas si quieres, no importa, pero ten algo, porque si no, no has comido a las 12, comes a las 2 y luego a la hora de la cena algo ahí como que medio medio. Si yo analizara tu dieta en todos los sentidos, diría muy mal. En cantidades, en tiempo, en forma, en desbalance. Entonces, creo que a la gente lo que le falta es estructura y educación nutricia con la que pueda ir funcionando a lo largo del tiempo. Porque también con 3 a 6 comidas es donde vas a encontrar la mayor cantidad de beneficios posibles en todos los sentidos de la palabra. No son las 5 comidas, son de 3 a 6 lo que te acomode, pero no menos de 3. Ya sabes, porque además hay una correlación interesantísima de la gente que tiene más ansiedad en la tarde cuando no desayuna. ¿En serio? Sí, muy fuerte. A mí me va mucho mejor cuando no desayuno. Muy O fuerte. sea, te da más ansiedad. Hay obviamente gente que opera de maneras misteriosas como tú. Las hay, ¿no? Pero como que la guía general es mucho esa. Toda persona que yo he tenido que no desayuna, qué casualidad, ¿sabes qué pasa a las 5? O sea, tiene atrancones. Pero hace todo el sentido. Claro. Sacrificaste a tu cuerpo pasó por esta parte de hambruna, ve comida, se la va a comer. Sí. Es lo más natural. O sea, Sí. si somos animales. Sí. ¿Y el estrés también pasa por algo así? Sí. La gente que dice es que estoy subiendo por el estrés, es como de, ok, te saltaste un paso ahí. Tengo estrés, pico, subo de peso. No es... Yo sí, hay veces en mi... Siento que vas a decir, esta es una bruta, pero yo sí No he puedo. pensado, yo sí he pensado que a veces sí el estrés engorda. No. ¿No engorda? Te saltaste ese paso. ¿Qué es el pico de glucosa o de qué? No, tampoco es el pico de glucosa. No es nada, comes más. O sea, el estrés hace que comas más y por lo tanto engordas. Exacto. ¿Por qué? Porque a un nivel psicológico, comfort food. Estoy estresado y que no sé qué. Y así como hay gente que utiliza el mecanismo de defensa de estoy estresado, celular. Scroll. ¿No? 5 minutos, estrés otra vez. Ya sabes, o sea, como que cada quien tiene mecanismos de defensa distintos, ¿no? Hay gente que me muerde las uñas, ¿no? Y hay gente que come. Y al final del día, esta gente que come ya lo hace tan en auto... O sea, como que lo entiendo, pero al mismo no lo entiendo y digo, chale. Pero hay clientes que me dicen, te lo juro que seguí la dieta perfecto y que no sé qué, bla, bla, bla. Y le digo, ok, vamos a hacer esto. Ya sé yo, lo que me dijiste va a sonar medio redundante, inmenso, pero vamos a hacer este ejercicio. Durante una semana haz lo que dice el papel. Si no está en el papel, no está en tu dieta, no lo consumes. Me da igual si es sal o pimienta y que no sé qué. Imagínate el punto al que tengo que llegar para dar con una respuesta que deberías de darme tú. Y me mandas tu peso. ¿Qué onda, Jero? Bajé 1 kilo. ¿Qué dejaste de comer? Es que sí me echaba unos manguitos en chelos en la oficina. ¿Por qué no me dices? Entonces empiezas a decir, o operas en la vida en automático y se te olvida, o es tan en automático que piensas que está bien. Entonces siempre hay algo que falla ahí, porque no, te garantizo que no es el cortisol lo que causa que estás consumiendo la misma cantidad de calorías, que ojo, para saber eso es como un estado de cuenta. Tú llegas y dices, es que no ahorro, te lo juro que esta vez no gasté tanto. Ves tu estado de cuenta y dices, Disney, Amazon, Zara, el lápiz para mi sobrina, y empiezas a sumar y dices, claro, gasto en estupideces, pero no es hasta que ves tu estado de cuenta. Sí, o que... Como no apuntas tienes tus un gastos. estado de cuenta, no es Black Mirror para sacar tu estado de cuenta ahí por la lengua de qué comiste, la mejor respuesta es justo como esta orden calórico, vea que alguien te ayude, te asesore y vas a ver cómo te va a sacar como esa pregunta. Pero te garantizo que no es cortisol, entre comillas, elevado, porque no está a nivel clínico así, subo. Es comiste de más, picaste de más, o tal vez tuviste un mes de más eventos. Y eso causó que subieras. Pero es porque comiste más. Eso te lo garantizo. Y Jero, ¿qué hay de todas esta, no sé si es mito, de la ventana de consumo de proteína post ejercicio? ¿Es verdad? Es verdad, pero no como la que están pensando. Es decir, que si tú hiciste ejercicio en ayuno,
como no hay aminoácidos, ¿no? Estos microingredientes que forman a las proteínas circulando en tu sangre, necesitas sí consumir un poco más rápido para que tu músculo se empiece a recuperar. Es decir, sí en los primeros 40 minutos acabando el ejercicio. Repito, cuando haces el ejercicio en ayuno. Si tú sí desayunaste proteína, un poquito de carbohidratos antes del ejercicio y acabas el ejercicio, tienes como una ventanita de hasta 2 horas para poder comer. Entonces, depende del contexto. Pero ¿tienes la ventana para qué? Para poder tener una mejor recuperación, una mejor absorción de nutrimentos, para poder recuperar esa masa muscular, para poder repletar el glucógeno, que es la reserva de carbohidratos en el músculo, que es una de tus principales fuentes de energía en el ejercicio de intensidad. Entonces, para tener como una mejor recuperación en general, vaya. Y si no comes el alimento ahí, ¿cuál es la consecuencia? Pues imagínate que en lugar de poder incrementar 1 kilo de masa muscular al mes, incrementas medio. En lugar de poder tener una mejor recuperación y que puedas tener sesiones intensas subsecuentes, empiezas a tener una disminución del rendimiento, o pues simplemente estás haciendo mucho para recibir muy poco porque tu timing de alimentación lo llevaste a un extremo, de no como en 3 horas. Dale. No, tengo otra pregunta que es del tema de los superfoods. Todo lo que es maca, cúrcuma, todo lo que está ahorita como muy de moda, ¿sí crees que tiene algún estudio detrás de todo lo que hay en el mercado o es puro marketing? Algunos, no todos. Creo que la mayoría de las cosas es puro marketing y creo que también la gente ha llegado como a abusar de estos superfoods, ¿no? Porque creo que realmente hay muy pocos y no me voy a meter mucho en eso, pero el otro día había escuchado de cómo esta... como ahora en medio nueva definición del superfood, que como que te debe de dar algo que realmente como que lo demás no te dé. Es decir, por ejemplo, la creatina. La creatina como suplemento te da algo que ningún alimento te da, y por más de que esté en el pescado, en la carne, pero no en esas cantidades y concentración como para que sí valga la pena que lo consumas así. Por ejemplo, pues la vitamina C con 2 frutas lo matas, más que simple y sencillo. No necesitas, a menos de que estés en una situación particular como de la suplementación de. Entonces creo que hay muchos de estos alimentos que se han medio abusado y francamente creo, y como lo definiría es, no consumo maca va a tener eso en un efecto negativo o medio de ausencia de su consumo en mi salud. La respuesta es no, porque vamos a asumir que lo estás cubriendo con todo lo demás. Claro. Entonces, así es como yo lo definiría, ¿ya sabes? Ok. Si pudieras, hablar con nuestra audiencia son treintones, que es esta etapa en donde hay mucha confusión, muy poco tiempo, muy poco balance a nivel trabajo, vida personal, todo. Si pudieras darles una regla de oro a nivel nutrición y ejercicio, ¿cuál sería? Creo que a nivel nutrición sería definitivamente back to basics. Come un poquito de todo en cantidades moderadas. Obviamente va a ser muy general y medio ambiguo, pero no dejen de consumir huevo, no dejen de consumir pescado, carne, pollo, lo que sea, lo que saben muy bien en su cabeza, que como muy probablemente los llegaron a educar de niños. Back to basics, 100%, tu desayunito con tu huevito, tu cena con tu sandwichito, un poquito de verdura, comida con carne, pollo, pescado, papa, pasta, etcétera, y unas colaciones con yogurt, fruta y unos pepinos, una fruta por ahí, nueces, etcétera. Go back to basics, váyanse a lo más básico en el tema de alimentación, aléjense de cualquier... Imagínense que no hay nada satanizado, ¿no? Porque independientemente de que diga, ok, el azúcar no es satanizado, pero nadie va a desayunar Magnum, comer pastel y cenar en su sano juicio helado, ¿no? Entonces, go back to basics, coman lo que disfruten, porque eso lo vas a estar entonces balanceando con, haz ejercicio 3, 4 días a la semana, un poco de pesas, un poco de cardio, ten un buen manejo de tu estrés, ve a terapia si es necesario, lee, y no me refiero a libros de desarrollo personal, sino lee algo que te pueda relajar, o sea, estoy hablando de una novela. Ten un poquito más de contacto social útil, es decir, no nada más como para salir y tomar con los amigos o las amigas, sino que realmente te llene y te aporte algo en tu existencia. Estate cerca de tu familia y amigos. Y en líneas generales, que
dejen, si se puede, yo sé que esto es de lo más difícil, pero si pueden tomar alcohol lo menos que se pueda, si literal que sea en ocasiones muy especiales, evidentemente no fumen y no consuman otras cosas, creo que van a obtener el 90% de lo que buscan en su existencia. Y todo lo que les estoy diciendo es back to basics. Back to basics. Regresa. Cuestiónense todas las estupideces que ven en las redes sociales. O las que te dicen tú. Cuestiónenselas y como medio también regla de oro, si ven una moda, 99% probable que sea una mentira. Especialmente cuando no tienes más. Si investigaras de, está de moda la creatina, voy a investigar y vas a ver, bueno, ya la creatina lleva mencionándose desde hace años. Bueno, tal vez tiene algo de credibilidad. Pero si tipo nadie había hablado antes de... Colágeno. No del colágeno, hazte cuenta de que para muchos el brócoli y las verduras verdes son malas para la salud. ¿Qué? Eso es muy reciente. Es Sí, decir, porque dicen con el hipotiroidismo. exacto. Yo tengo hipotiroidismo. Es decir, que si nunca lo habías escuchado, es altamente probable que sea mentira. O que no tengas estudios suficientes para... Exacto. ¿Cómo que las verduras verdes? A mí me dijeron que Estoy porque yo choqueada. tengo problemas de la tiroides, nunca coma nada de brócoli, coliflor, nada de eso, porque no le hacen muy mal a mi tiroides. ¿Sabes qué es lo más ridículo? Que le hace mal a tu tiroides si te comieras diario como 10 kilos de brócoli. A ese nivel de estupidez llegan a ser los estudios y malinterpretados por el resto de la población. Gracias, Jero. No, hombre, un placer. Me encantó esa entrevista. Nos dio muchas cachetadas. Hace mucho no nos daban A cachetadas. mí más, a ti no tantas. Bueno, sí, pero trato de ser empática. No, pero muy bien. Espero que les haya servido y Me dejaste ilustrativo. choqueada con el colágeno. Déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó del capítulo y lo que más aprendieron. Nos vemos en el siguiente episodio de Si Tuvieras 30.